Bienvenidos a Abejorral con Memoria, un espacio dedicado a la exploración y reflexión de la historia de Abejorral. Aquí encontrarás relatos que te conectarán con el pasado de nuestro municipio. Hablaremos de los eventos que han moldeado nuestro presente. Cada podcast es una ventana a la identidad de Abejorral. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por la memoria, donde el pasado inspira nuestro compromiso con el futuro. Abejorral con Memoria, un podcast donde las voces de la historia cobran vida. Soy Jaime Andrés Vázquez Jaramillo, historiador y narrador comprometido con la investigación de la historia local. Cada semana nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo. En el episodio de hoy escucharemos el capítulo titulado El momento político y las acciones del padre Manuel Canuto Restrepo Villegas de 1848 a 1854. ¿Estás listo para que la historia cobre vida? Comencemos. La tensión política en la República de la Nueva Granada se caldeaba en torno a las reformas políticas del momento impulsado por José Hilario López. En 1848 se había configurado el Partido Liberal y en 1849 se había creado el Partido Conservador. El clero tenía una fuerte incidencia en la vida política del país, en asuntos como la moral, en la política y la economía. La voz del clero se tomaba en muchas ocasiones como una amenaza a las ideas de avanzada política. Las reformas del liberalismo encontraron en el clero y sus jerarcas un óbice para ser desarrolladas en el país. El clero tenía una fuerte incidencia en el pueblo. Su voz autorizada y letrada irrumpía en las conciencias de los ciudadanos mayoritariamente analfabetos. Esto llevó a que los liberales buscaran mitigar el poder del clero en la sociedad neogranadina y neutralizar a la jerarquía. Esto conllevó a que el clero tomara posturas dentro de los procesos de secularización del país. Es de anotar que no todos los eclesiásticos asumieron la misma postura. Algunos también apoyaron las reformas radicales. En el caso de Antioquia se destaca que, abro comillas, el sacerdote Emérito Ospina fue uno de los más radicales liberales en los congresos de Colombia en 1854 y 1855 e influyeron probablemente para que el sucesor temporal del obispo Gómez Plata, el provisor Herrera, se sometiera a las leyes que regulaban las elecciones de párrocos por los vecinos. Cierro comillas. Esta cita la trae Jorge Orlando Melo en su artículo Progreso y Guerras Civiles, la política en Antioquia entre 1829 y 1851. Pero como lo señala Jorge Orlando, el clero de Medellín y del oriente antioqueño se identificaban con las posturas conservadoras. Se defendió su postulado sobre todo de protección a los derechos y libertades del clero. En medio de esta eclosión social, el padre Manuel Canuto debió iniciar su labor pastoral en un momento donde la neutralidad de los eclesiásticos era inimaginable. Según el testimonio de la crónica de Pedro Pablo Ramírez, el presbítero Canuto pidió al arzobispo José Manuel Mosquera regresar a la provincia de Antioquia, aludiendo que sus padres, pobres y enfermos y ancianos, necesitaban de su compañía. Por lo cual, el padre Canuto es incardinado en la diócesis de Antioquia. Fue nombrado cura excusador, que quiere decir que era nombrado por el obispo para desempeñar un curato cuando el propio no podía hacerlo. Generalmente se le asignaba al cura excusador las 2/3 partes del producto beneficial. Así nos lo define el padre Javier Piedrahíta Echeverri. Manuel Canuto fue nombrado excusador de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas.
Él firma su primera partida de bautismo el 31 de octubre de 1850 y su última partida el 29 de diciembre de 1850. Allí inició su ejercicio ministerial y perduró durante 3 meses, hasta que fue nombrado cura el presbítero Pablo José Quintero. Después fue designado coautor para la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Abejorral en 1851, cuando su tío paterno Joaquín Restrepo Uribe estaba regentando la parroquia como cura. Seguramente lo contrató como coadjutor según las facultades que otorgaban las leyes eclesiásticas del momento. Respecto a la coadjutoría, dice el padre Javier Piedrahíta: las parroquias más extensas solían tener sacerdotes ayudantes. Jurídicamente se les ha llamado coadjutores. Algunos eran nombrados por el obispo y otros parece que eran contratados, desde luego con la autorización de los superiores. Por otra parte, Carlos Arboleda presenta que las tensiones entre liberales y conservadores estallaron el 1 de julio de 1851, cuando comenzó la revolución acaudallada por el general Eusebio Botero, ex candidato a la presidencia en las elecciones de 1841. Con la consigna de Dios y Federación, los conservadores y la mayoría del clero antioqueño se alzaron en armas. Esta rebelión se dio como una respuesta al gobierno del presidente José Hilario López, que emprendió entre sus reformas la expulsión de la Compañía de Jesús, también conocidos como jesuitas, de la Nueva Granada. También impulsaba la separación Iglesia y Estado, la cual se dio en 1853, y promovía la secularización de los bienes eclesiásticos para ser usados por el Estado. Este levantamiento duró 132 días. La guerra comenzó el 1 de mayo con levantamientos de terratenientes y esclavistas conservadores y terminó el 10 de septiembre con la derrota del general Eusebio Borrero en Antioquia en 1851. Esto hizo que la rebelión contra el gobierno de López estuviera en buena parte impulsada y encabezada por sacerdotes, como lo fueron Juan Manuel Lora, de la parroquia de Belén, José Cosme Zuleta y los futuros obispos Manuel Canuto Restrepo y José Ignacio Izaza. La respuesta del clero era inaplazable frente a estos eventos políticos, abro comillas. La Iglesia Católica y gran parte del clero interpretaron las reformas liberales como un atentado contra la fe católica y vieron en el liberalismo radical y en su propuesta de secularización una ideología pecaminosa y disoluta. El clero participó en la guerra al lado del conservadurismo, en defensa de sus antiguos privilegios ligados del patronato real. Asumió la guerra como una cruzada de salvación patriótica nacional y la sacralizó como una forma de legitimar su acción armada. Muchos sacerdotes participaron en forma directa como combatientes, mientras que el alto clero lo hizo como gestor de opinión, cierro comillas. Así lo referencia el historiador Juan Carlos Jurado en su texto Guerra y Nación, la Guerra Civil Colombiana de 1851. Fue en este marco que el padre Manuel Canuto, de 26 años, tomó partido en los procesos a favor de los conservadores de Abejorral. Así lo referencia Paula Milena Mesías en su texto Pensamiento político e ideológico del obispo Manuel Canuto Restrepo Villegas, abro comillas. El 19 de marzo de 1851 pasaron por Abejorral unas cargas que contenían 700 fusiles que iban de Sonsón a Río Negro.
por orden del gobernador, varios hombres buscaron la colaboración del padre Canuto para interceptar las armas. El padre ayudó con el asunto, pero los habitantes de Río Negro defendieron al gobierno y los convictos del robo tuvieron que entregar el armamento, cierro comillas. Por otra parte, el papel de Manuel Canuto llevó a que fuera reconocido como parte del movimiento insurgente conservador. Luis Javier Ortiz precisa que Restrepo, abro comillas, fue nombrado teniente segundo del cuadro militar del jefe conservador caucano Eusebio Borrero. Con este rango combatió con Braulio Henao de Sonsón, coronel efectivo de la columna restauradora de Occidente, y con otros compañeros más, cierro comillas, con lo cual el padre Canuto no solo soliviantó el combate o apoyó moralmente a los insubordinados contra el gobierno de José Hilario, sino que tenía rango de autoridad dentro del ejército conservador. Guillermo Duque Botero señala que, abro comillas, el padre Restrepo había sido el primero en levantar el grito de insurrección en Antioquia, quitando en Abejorral, en la plaza pública y en medio del día, 100 fusiles que la autoridad política de Sonsón mandaba para Río Negro de orden del gobierno. Con razón se dice, agregaba, que esta medida desacertada hizo llamar la revolución por las posteriores provincias que tomó el gobierno en virtud de aquella medida oficial. La prensa contraria acogió llena de júbilo las publicaciones de Henao que fueron reproducidas en la Gaceta Oficial y atacaron al padre Restrepo, cierro comillas. Dentro de esta revolución del año 1851, Abejorral fue un lugar protagónico en el levantamiento de Borrero en el oriente antioqueño, pues allí se dieron enfrentamientos entre los bandos de conservadores beligerantes y los liberales. Abejorral era un corredor obligado entre Sonsón y Río Negro, como lo presenta Julio César Obando en uno de estos hechos ocurridos. Abro comillas. En el Alto de las Letras, cerca del perímetro urbano de la población, cerca de la carretera que conduce a Pantanillo, en el año 1851, el general Barreiro derrotó en este sitio, después de un combate que duró varias horas, al prócer panameño general Tomás Herrera. El 10 de septiembre de ese mismo año, el general Herrera, quien representó al gobierno central, se rehabilitó en poco tiempo y en el atrio del cementerio de Río Negro venció al general Eusebio Borrero, cierro comillas. Por otra parte, Heriberto Zapata Cuéncar puntualiza que, abro comillas, el 17 de septiembre de 1851, el general Eusebio Borrero, con una fuerza revolucionaria conservadora, atacó a la fuerza gobiernista del general Tomás Herrera. Fue un largo tiroteo en el que Herrera tuvo 9 muertos y 15 heridos, sin que se conozca el número de bajas de Borrero, cierro comillas. Estos hechos hacen que la historia de Abejorral se fusione con la historia de Antioquia. Los procesos bélicos requieren que la justa causa sea presentada a la opinión pública. Uno de estos medios fue la prensa y otro mecanismo era la publicación de folletos y panfletos. En estos materiales se pretendía permear a los ciudadanos de los motivos y motores ideológicos de los combates. En ellos se señalaban también los actores y protagonistas de la justa causa. Paula Melisa Mesías aduce que, abro comillas,
el general Henao, en septiembre de 1851, publicó un manifiesto que sostenía que el padre Canuto fue el causante de la rebeldía y el impasse de los fusiles, cierro comillas. Como respuesta, el presbítero Canuto Restrepo escribió un texto titulado Observaciones a una parte del manifiesto firmado por el señor Braulio Henao el 20 de octubre de 1851. Esta respuesta fue escrita desde Abejorral. Manuel Canuto, desde enero hasta julio de 1852, aparece firmando los libros parroquiales de la villa de San José de Sonsón, en calidad de cura excusador. Pero, como lo presenta Pedro Pablo Ramírez, abro comillas, a finales de 1852, el doctor Mariano Ospina Rodríguez lo instó vivamente para que laborara en su compañía y en la del señor doctor Néstor Castro, en la educación de los jóvenes del Colegio Combia, fundado por el señor Ospina cerca de Fredonia, cierro comillas. En el archivo FAES, custodiado en la Universidad EAFIT de Medellín, en la sala patrimonial, se conserva una carta manuscrita del padre Manuel Canuto, fechada el 8 de noviembre de 1852 y remitida desde Abejorral, en donde acepta la invitación del señor doctor Ospina Rodríguez, abro comillas. Me convida también para que le ayude en la dirección de un pequeño colegio establecido en un punto inmediato al lugar de su residencia. Yo, señor, soy un hombre joven y sin estudios, sin conocimientos, pero por consiguiente sin actitud necesaria para desempeñar el destino que usted me hace el honor de ofrecerme. Mas, si el deseo ardiente que tengo de instruirme a su lado y los esfuerzos que haré para desempeñarlo y serle útil en todo lo que esté a mi alcance son títulos que merecen su atención, yo acepto gustosamente la propuesta que usted me hace como un título para mí de gloria y honor, cierro comillas. El 21 de mayo de 1853 se aprobó una nueva constitución neogranadina con un marcado tinte liberal. Esta constitución declaraba la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de culto en el país, suprimía las órdenes religiosas, expropiaba los bienes eclesiásticos, establecía la educación laica y el matrimonio civil. Esto generó la reacción del clero, en especial de los obispos. Abro comillas. El Senado ordenó el extrañamiento del arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, y de los obispos de Pasto y Cartagena, señores José Elías Puyana y Pedro Antonio Torres. El 6 de enero de 1853 fue expatriado el obispo de Nueva Pamplona, Monseñor José Torres y Están, cierro comillas. Esto generó un ambiente de tensión e incertidumbre. En el archivo histórico de Río Negro reposa una orden de aprehensión contra el padre Manuel Canuto Restrepo, fechada el 18 de enero de 1853. Al tenor dice: Señor juez del circuito de Río Negro, participo a usted para su conocimiento que a consecuencia del oficio que me dirigió su juzgado del 13 del corriente, relativo al exhorto referente a la aprehensión y remisión del reo de rebelión presbítero Canuto Restrepo, he dado orden al juez del circuito de Amagá, previniéndole que inmediatamente proceda a darle auxilio a dicho exhorto. Cierro comillas. Este documento prueba que para el año 1853 el padre Manuel Canuto se encontraba en el suroeste protegido por el doctor Mariano Ospina Rodríguez, pues el oficio se despacha al circuito de Amagá. Julio César Jaramillo Restrepo
en su obra Apuntes para la Historia de Abejorral, afirma que, abro comillas, varias veces Manuel Canuto sufrió persecuciones y otras tantas estuvo encarcelado, cierro comillas. Por otra parte, Carlos Arboleda Mora, fundamentado en un documento del Archivo General de la Nación de Colombia, presenta que el padre Canuto fue indultado junto a su tío Joaquín Restrepo Uribe, pero no precisa en qué fecha, abro comillas. Tenemos otros testimonios de la gobernación de la provincia de Córdoba al dar la opinión sobre el indulto a algunos revoltosos. Se citan los siguientes curas como participantes en la guerra. El doctor Joaquín Izaza invocaba la religión para comprometer a sus feligreses en la guerra. Tomás Henao bendijo en Sonsón las armas y municiones para los rebeldes. Joaquín Restrepo de Abejorral, Canuto Restrepo, Pedro de Jesús García y Juan María Hoyos, con lanza en mano, ha capitaneado las turbas excitando la matanza a nombre de Dios y de la religión. Cierro comillas. Este testimonio es tomado de el libro Guerra y Religión en Colombia. Por otra parte, el presbítero Manuel Canuto Restrepo no solo fue un agitador en favor de la causa conservadora, amotinando a las gentes, sino que también fue un caudillo de las letras. En el siglo XIX, la prensa adquirió una presencia activa en la sociedad neogranadina. La prensa decimonónica, es decir, del siglo XIX, lejos de ser imparcial, tomaba postura respecto a las controversias del momento, por lo cual estos periódicos eran publicaciones cargadas de intención y permeadas por la ideología de la época. Las partes contrapuestas tenían como fin último influir en la opinión pública y hacer que los ciudadanos tomaran posturas sobre las medidas, mayoritariamente políticas, que afectaban la vida social del país. Así, pues, la prensa nació para remediar las necesidades sociales de comunicación e información. Estas publicaciones, los ilustrados y los círculos intelectuales del momento fundaron periódicos o publicaban artículos en los mismos. El 24 de mayo de 1854, en la ciudad de Medellín, los presbíteros Joaquín Guillermo González y Manuel Canuto Restrepo, antiguos condiscípulos en el Colegio Seminario San Fernando de Antioquia, fundaron un periódico que llamaron La Unión Católica. Respecto a este periódico, María Cristina Arango de Tobón hace un balance en el que explica que, abro comillas, fue un periódico religioso, político y literario. Según decía bajo su título, sin embargo, era más político, de tendencia conservadora, y atacó las reformas eclesiásticas del gobierno liberal en relación con la separación de la Iglesia y el Estado. Sostuvo la candidatura presidencial de Mariano Espina Rodríguez. Criticó el radicalismo y muy especialmente a Manuel Murillo Toro, cierro comillas. En este periódico, Manuel Canuto dedicó parte de su tiempo a reflexionar y reaccionar frente al radicalismo liberal en el poder en ese momento. Esta garantía política es fundamental y propia de las libertades de los ciudadanos, donde el contrapeso de opinión forma parte de las garantías y de la democracia. La libertad de prensa y de opinión son constitutivas de las sociedades democráticas, pues a través de los artículos publicados en los periódicos se vigilan las medidas gubernamentales del poder. En este marco, debemos ubicar a Manuel Canuto Restrepo Villegas no solo como un clérigo entregado a las funciones ministeriales propias de su investidura, sino como un ciudadano activo y pensante que
que tenía conciencia y argumentos respecto a su momento. Como lo presenta Luis Javier Ortiz, abro comillas. Por su estilo y liderazgo, desde muy temprano sostuvo correspondencia con sacerdotes, obispos y fieles de distintas partes del país, lo que le permitió obtener una audiencia importante en la iglesia regional y en otras diócesis, cierro comillas. Así lo argumenta en su texto Manuel Canuto Restrepo y Villegas, 1825-1891, un obispo en guerras civiles colombianas entre la Comuna de París y la Comuna de Pasto. Este medio, es decir, la prensa, sirvió para que el padre Canuto fuera conocido como un acérrimo y prolífico opositor del radicalismo liberal en la Nueva Granada, conocido y profeso en la provincia de Antioquia y en el país. Algunos ejemplares del periódico La Unión Católica son custodiados y pueden ser consultados para su profundización sociohistórica en la sala de prensa de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia en Medellín. Este periódico fue de corta duración. Se tiró hasta el 16 de octubre de 1856, siendo su vida de casi 5 meses. En esta ocasión, reflexionamos sobre el momento político y las acciones del padre Manuel Canuto Restrepo Villegas de 1848 a 1854. Esto fue Abejorral con Memoria, para una identidad comprometida. Los invitamos a seguirnos en Instagram como Abejorral con Memoria y en Facebook Abejorral con Memoria. Hasta una próxima oportunidad.